Muy queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores de Solidaria TV, es un gusto más, por la gracia de Dios, de poder emitir este nuevo programa con mi esposa, Estamos Contigo. Y más en estas fechas tan especiales de Pesaj, en las cuales pues tenemos que pensar en aquel que fue el Cordero de Dios inmolado en la Pascua judía y que luchó contra la muerte y el Hades y los venció y nos ha redimido, pagó por nuestras culpas y nos ha dado esperanza de resurrección y vida eterna. Y vendrá a por su iglesia, por los que han muerto, los resucitará desde la nube, como se fue en una nube, y a los que, bueno, pues estén o estemos viviendo en la fe, fielmente, por la gracia de Dios, seremos arrebatados o serán arrebatados. Y juntos, pues arriba, al cielo, a celebrar las bodas del Hijo de Dios. Mientras tanto, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo que ya era con Dios, que era Dios y que se hizo hombre por nosotros, está sentado a la diestra del Padre. No está más colgado de un madero, no está de ninguna manera muriendo por nuestros pecados, ya pagó con la muerte una sola vez y no hay más. Con ese sacrificio pues ha redimido a todos aquellos que quieran ser salvados por su gracia, su amor y por fe en él, ¿no? Pero está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y es un dolor para mí muy grande ver cómo en estas fechas resulta que hay una insensatez religiosa brutal. Y miles, millones de creyentes se emocionan ante los muñecos que ni oyen, ni ven, ni entienden. Lloran y les suplican a los muñecos, en lugar de suplicar al que vive para siempre, en lugar de hacerle caso y ir al jefe supremo absoluto con el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro no como loros, sino de corazón. Porque lo que nos ha hecho Jesús es darnos un Padre, ya no somos huérfanos y podemos, si nos dice que vayamos al Padre, como cualquier hijo que tiene buena relación con su papá, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pues no, a llorar, suplicar y hacer regalos y ofrendas y besar las imágenes. En esa insensatez, primero, desde el punto de vista intelectual. ¿Cómo puedes adorar una escayola, una madera o una pieza aunque sea de oro? Materia. ¿Cómo puedes hablar a esos muñecos que ni oyen, ni ven, ni entienden y que no pueden nada? Lo único que tiene poder cada ídolo es darle ventaja a Satanás a intervenir en los idólatras, justificando el poder dañarles. ¡Qué insensatez la idolatría! Es abominación para Dios y además es estúpida. No tiene sentido común. Pero claro, el enemigo se ha encargado de usar las religiones, incluso la que se suponía que era verdadera, que no hay ninguna verdadera, ninguna salva, solo Jesús es verdad y vida. Pues ha utilizado el enemigo bien, para, bueno, pues llevar a la falta de cordura, a la pérdida del sentido común, desde el punto de vista intelectual, racional.
a millones y millones de personas que no reflexionan ante sus actos, ante las palabras, ante lo que oyen y se lo tragan, como llamar Semana Santa a esta Pascua o a cualquier Pascua. ¿Cómo puede ser santo un periodo de tiempo? Pero ¿dónde estamos? Ruedas de molino con las que dan la comunión, las religiones que buscan prosélitos, dominar, buscan tener atrapados a los creyentes en sus tradiciones, en sus dogmas, en sus normas insensatos. Y de eso vamos a hablar, de la sensatez, que es terrible. La insensatez se ha establecido no solo en las religiones, sino la insensatez de los periodistas que se creen que como dioses, que saben de todo y juzgan y condenan y insultan y atacan y dan clases de lo que no saben. Y la insensatez política, esto es impresionante, ¿no? Se creen que Dios no va a intervenir nunca y pueden hacer lo que quieran. Nada. No se dan cuenta que en un instante pueden venirles la caída y la ruina. Si piensan que han matado a Dios con la Revolución Francesa y que Dios ha muerto, que fue lo que proclamaron, y siguen negando la realidad de Dios en su ateísmo progre, pues no me extraña de que sean insensatos y vivan con la mayor insensatez de no tener a Dios como amigo, sino proclamarse enemigos de Dios. Si es una insensatez proclamarse enemigo del presidente del país más poderoso de la tierra, como está sucediendo con algunos insensatos, ¿cuánto más proclamarse enemigo de Dios? es que hay que ser zoquete, que yo lo fui. Progresan hacia el infierno. Sí, van progresando, cavando a ver si encuentran el Hades. Sí. Está con sus dientes, con sus manos ladronas, con sus concupiscencias, ¿no? Si piensan los gobiernos de Europa y pues el gobierno ucraniano que van a vencer a Putin, no saben lo que hacen. Están locos, son unos insensatos. No, un perro rabioso no puede contra un oso. Si piensan los palestinos que van a conseguir, y digo los palestinos con Hamás, o también los hutíes del Cuerno de África, en definitiva todos los de la yihad islámica, piensan que van a conseguir echar a Israel de su país, están locos. Lo tienen claro. Lo tienen claro. ¿No es? Dios ha prometido y ha jurado proteger a Israel, aunque también ha jurado que le va a dar caña y caña y caña para ver si el soberbio Israel, amparado en su conocimiento que envanece, en su inteligencia desarrollada por Dios, como pueblo especial, pues amparándose en eso y en sus riquezas, pues va a ir de fracaso en fracaso, aunque Dios le permita algunos éxitos para darle un poco de tregua y de margen en lugar de... No, y confirmando la palabra de Dios, ¿no? Que claro, le ha prometido defenderlo y le ha prometido guardarle, ¿no? Así, pero la insensatez es supina. Y los palestinos, pues sí, pero ¿cómo puede ser que no se den cuenta de que el peor enemigo que tiene Palestina es el terrorismo islámico? Esos son los asesinos de sus propios palestinos, y ya lo han empezado a ver, y se han rebelado y han querido echar a los terroristas, pero les han castigado duramente, incluso han matado a algunos, y el miedo a callar, otra vez, a callar. Es que la maldad cuando se pone violenta es muy poderosa y aterroriza. Pues Satanás, Dios no le ha quitado poderes. Sigue siendo
el más poderoso de todos los seres que existen después de Dios, de Cristo. Es increíble. Claro que ya está vencido por Cristo y ya no puede hacer nada sin permiso de Jesús. Sin permiso. Cristo lo ha exhibido públicamente para vergüenza de él y todos sus principados. Lo ha exhibido delante de los ángeles buenos y de sus ejércitos, como diciendo: harás lo que te permita hacer y vete preparándote para tu próximo fin, porque ya está cerca. Hablemos, pues, del sentido común, de lo que es sensatez. Vienen las noticias y nos cuentan ha muerto fulano de tal, famoso, escritor, bueno, pues ha muerto mengano, pues actor de cine, ha muerto mengana antigua atleta o deportista, o ha muerto músico, yo qué sé, o cantante. Me parece que solo se dan las noticias de las muertes de los famosos. Y no se habla de que más de 300.000 personas mueren al día y que son muertos anónimos la mayoría. Por tanto, hablar de tantos muertos es un poco antiestomacal y claro, pues, puede hacer reflexionar, oye, que aquí se muere todo el mundo. Tampoco mencionan que si hay 90 millones de abortos al año en el mundo, no sé, por ahí he oído 50, ¿no? Sobre 50 me parece que he leído. 50. Sí. Sobre 50 millones de abortos al año en el mundo. ¿Cuántos abortos al día supone eso? 150.000 abortos diarios en el mundo. Si mueren 300.000 adultos, 150.000 niños asesinados. Asesinados. Que nadie se engañe. Es un crimen horrendo. Porque estamos hablando de quitarle la vida a aquel que no puede defenderse para nada. Y bueno, pues se horrorizan los periodistas, los informativos, los gobiernos, los políticos, los religiosos, de cuántos pierden la vida en las guerras. Pero bueno, ahí están en la guerra, ¿para qué? Para matar o perder la vida. Lo primero que hay que cuestionar es la insensatez de la guerra. Decía alguien bien sabio, si un gobernante no consigue evitar una guerra, es que es insensato gobernante. Porque en la guerra no gana nadie. Y claro, atacan a Trump de que ha prometido eliminar la guerra en nada. 48 horas. No puede, porque no es tan fácil, pero bueno, se echa esos faroles, siempre tirando para arriba en esa soberbia que tiene. Pero resulta que no, y se lo reprochan de que no ha conseguido en 3 meses que lleva gobernando, y no reprochan que llevan 3 años matándose, estimulando a matarse con todo el apoyo de Europa y del anterior gobierno norteamericano, que claro, Trump se reserva el no denigrar a Estados Unidos al nivel que lo ha dejado Biden, aunque ya empieza a decir que él es también responsable de esa guerra. En conclusión, hablemos de sensatez. Se muere todo el mundo y el Señor da la vida y la quita, y nos la quitará a todos en su debido tiempo, cuando decida. El tema es la diferencia de si te quitas solo la vida del envase biológico o también la vida del alma para siempre.
Hay dos muertes diferentes. Aquel que pierde el envase biológico, muerte irrefutable, y la de aquel que solo pierde el envase biológico y pasa a la gloria vida eterna. A la vida. A la vida eterna, la gloria, vida eterna, a la de aquel que pierde el envase biológico y encima se va derecho abajo, al Hades. Pues yo comparo la muerte de este hombre súper famoso, que no ha tenido ningún temor de Dios en sus escritos, aunque yo no soy quien para decir si se ha ido al infierno, eso Dios lo sabe, pero le comparo con la muerte que tuvimos ayer de un siervo de Dios, que rodeado de su familia, pidió perdón a todos sus familiares, confesó a Jesucristo y recibió la coronación cuando su alma salió del cuerpo, en paz, en gozo. Eso es una muerte ejemplar. Hablamos mi esposa y yo en dos programas, uno la buena muerte y otro la mala muerte. Eso es una buena muerte. ¿Qué muerte han tenido los que no tienen a Cristo? Ellos se la habrán mamado. Irrefutablemente, la sensatez nos dice que la muerte hay que resolverla, porque es definitiva. Y aquello que no puedes enfrentar ni solucionar, tienes que buscarle la alternativa. No puedes tragar y decir, bueno, me voy a morir, dentro de 100 años todos calvos, el muerto al hoyo, el vivo al bollo, y yo... no. Bendito aquel que es guiado en la vida por la salvación de Jesucristo para enfrentar su día de partir y tenga la buena muerte. Y no acabe en esa falsa muerte dulce, llamada también buena muerte, de la eutanasia. Sabiduría, sensatez, sentido común. Y lo que dice Agustín, como frase que ahí que ha quedado, al final de la vida, de la partida, al final, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Empezamos por Eclesiastés 9, del 3 al 5. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo sucede y acontece a todos. También que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Aun de los muertos más famosos, y a pesar de que les pongan una lápida y les hagan conmemoraciones para aquí, para allá, al final la historia tiene tantos millones de muertos eminentes que ya no hay posibilidad de recordarlos. Y, sin embargo, estoy hablando de los eminentes carnales, los eminentes pues ególatras, o los eminentes en artes, ciencias, política, etcétera, ¿no? Sin embargo, qué curioso, nadie se olvida, ni la historia olvida, a los verdaderos inteligentes, iluminados, amigos de Cristo, salvados por Cristo, y que han sido instrumentos divinos para ir cambiando la historia, salvando almas, libertando cautivos, transmitiendo verdades, sensateces divinas y, por supuesto, estableciendo el reino de Dios y su justicia. No se olvida nadie de Teresa de Jesús, fíjate que hace tantos años que murió. No,
No se olvida nadie de los apóstoles, de Pablo, y todos fueron mártires. No, siguen ahí. Sí, los papas, vamos, algunos recuerdillos que se van enfriando, hay de papas. Pero de los apóstoles, no. Y así, ¿quién se puede olvidar de Jesucristo? Hombre, ¡ay! Que murió físicamente porque entregó su vida para pagar a la ley, la exigencia de que la paga del pecado es muerte. No se olvidará jamás. Y por tanto a los ungidos de Dios tampoco el Señor les quita esa honra de recordarlos. Y bueno, pues la madre de todas las insensateces es la soberbia, el padre el orgullo, los hijos los pecados. Todo pecado es sensato o insensato. Insensato, por supuesto, claro. Es insensato. Es un error. Los errores son fruto de la insensatez, ¿no? Es la falta de cordura. Es la falta de sentido común. Dicen que es el menos común de los sentidos, sentido común, pero esto es realidad social, política, económica. Es increíble ver a los insensatos que dan clases de economía y a los pocos días se ve todo lo contrario, quedan en ridículo y vuelven a insistir en dar clases, aunque cambien de argumento. Entonces, esto es tremendo. Esa es la vanidad, la soberbia de querer mostrar un conocimiento que no es más que insensatez y falta de verdadera sabiduría. Jesús separa a los seres humanos en dos tipos, entre otras separaciones que hace. Los seres sensatos y los insensatos. Vamos a leerlo en Mateo 7, del 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pues vemos cómo Dios, que está velando por la humanidad, porque ama a todos los humanos y su creación, da avisos constantemente proféticos y enseñanzas de sensatez divina, de prudencia, que son hijas de la sabiduría de Dios. Y sin embargo, la mayoría no hacen caso. Y el avisado ve el mal y huye, pero el que no recibe el aviso cae en él y sufre las consecuencias. Y esta parábola es impresionante explicación de lo que es la cosecha de la insensatez humana y lo que es la cosecha de la sabiduría y la prudencia, la sensatez de aquellos que escuchan a Dios, al Verbo divino, las enseñanzas de la santa sabiduría y las obedecen, las ponen en práctica buscando, por supuesto, la ayuda de la gracia de Dios, porque si no es imposible obedecer a Dios. Pero Él te da la gracia si quieres obedecerle. Y
Pues podríamos dar tantos ejemplos en el mundo. No han escuchado el infierno que se desató en California. Y los californianos siguen R que R con Babilonia y siguen R que R, pues blasfemando contra Dios y no considerando que Dios ha intervenido. Salvo algunos, ha habido californianos que se han puesto de rodillas porque han visto el infierno, un infierno preliminar, y han dicho, madre mía, ¿cómo será el infierno si esto que está pasando es horrendo? Y se han quebrantado. Pero qué triste que son pocos. Es lo mismo que con las guerras. Es lo mismo que con toda clase de intervenciones de castigo, quebrantamiento divino por el clima. Igual, muchos se ponen a blasfemar contra Dios, incluso quejándose, si Dios existiera, ¿cómo puede permitir esto? Pues lo permite, no, lo causa porque lo mereces. Si no, no vas a reflexionar y a adquirir la sensatez de dejarte salvar el alma. Dios quiere salvar tu alma y no te dejas. ¿Es así o no? ¿Y qué es la realidad? Pues que Dios no solamente lo permite, sino lo produce. Pero algunos, es maravilloso, terremoto en Guatemala, 30.000 muertos, más de 100.000 de rodillas dando su vida a Cristo. Terremoto en México, no sé si 35.000 o no sé cuántos muertos, más de 120.000 dando su vida a Jesucristo. ¿Cuántos estará salvando el Señor en estas guerras que vemos? Él lo sabe, pero estoy seguro de que algunos, aunque tristemente muchos menos de los que Él quiere salvar, porque dice que no quiere que ninguno perezca. Dios sabe lo que es la terrible condenación, lo sabe, lo ha decretado. Y no hay nada oculto para Él, ni el infierno está oculto para Él. Es más, Jesús bajó al infierno. Entonces, no quiere. Pero como últimamente me gusta decir a la gente, sé inteligente y déjate amar por Dios, por Cristo, sé inteligente. Solo tienes que dejarte amar. Fíjate qué fácil y qué gratuito, qué gratis. Así que, bueno, pues estas son hijas de la sabiduría, la prudencia y la sensatez, y leemos en Proverbios 3, del 1 al 18, un proverbio maravilloso. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Yahvé de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahvé, ni te fatigues de su corrección, porque Yahvé al que ama castiga como el Padre, al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Es tan sencillo.
hijo mío, hazme caso, que solo busco tu bien. Escucha mis revelaciones, mis verdades, y deja que te ayude a obedecerlas para que te vaya bien y tengas larga vida física, psíquica, en la tierra y luego vida eterna. Esto es tremendo. Hazme caso y no permitas que la vanidad, el orgullo, la soberbia gobierne tu corazón. Me pongo un poco más ahí, porque es que ahí está la raíz de la insensatez humana, la soberbia. Que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En definitiva, todo este proverbio nos está diciendo, ¿quieres ser feliz? Soy yo el único que quiero hacerte feliz y que puedo hacerte feliz. Ni siquiera tus padres que terrenales desean hacerte feliz, pueden hacerte feliz. Ni tú mismo que deseas ser feliz, te puedes hacer feliz a ti mismo. Ni todo el dinero del mundo que puedas conseguir pensando que te va a hacer feliz, te va a dar felicidad. Solo yo quiero verdaderamente hacerte feliz y solo yo puedo hacerte feliz. Deja que yo sea tu Padre perfecto, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ese es Cristo Jesús. Déjame bendecirte cada día. No me estorbes. Es que vamos, en fin, es un proverbio tremendo, ¿no? Y el capítulo 1:7 del proverbio, ¿lo has leído? El 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En definitiva, los insensatos no tienen respeto a Dios. Se creen que pueden burlarse de Dios, reírse de Dios, se creen que pueden vencer a Dios, se creen que pueden invalidar, borrar de la existencia de Dios. Dios no existe. Pero bueno, pero ¿cómo puede ser tan insensato? No hay ninguna explicación de nada de lo que existe que sea válida a cualquier inteligencia lúcida sin que Dios exista. Él es el creador de todo. Él es la causa, principio y fin. Él es el dueño absoluto. Entonces, los insensatos no respetan a Dios. ¿Y qué? Respetar a Dios. Así que, claro, después, ¿cómo van a respetar a su madre, a su padre, al vecino? ¿Cómo van a respetar a su mujer? No, infidelidades, o a su marido. ¿Cómo van a respetar a los hijos? Ni siquiera se respeta a sí mismo. El que no tiene respeto a Dios, ni se respeta a sí mismo. No. Y se convierte en su propio y peor enemigo. Por esa insensatez que ofende, blasfema contra Dios. Y podemos hablar de insensatez machista, claro. Ha sido universal y vamos, una brutalidad continua a lo largo de la historia, la insensatez machista, porque ningún machista puede ser feliz. No, ni hace feliz a nadie. Hemos visto algunas hermanas que quedarse viuda y decir, ay, gracias Señor. Y no es que oraran para que se murieran sus maridos, los han sufrido, los han soportado por ser hijas de Dios. Pero una vez que son liberadas, ¿verdad? Entonces, y los hijos igual, nadie, un machista no hace feliz a nadie. Ahora, ¿y las feministas? ¿Hacen feliz a alguien? Porque cosa horrenda es el machismo y cosa terriblemente horrenda está siendo cada vez más el feminismo. Y lo vamos a leer, insensatez feminista. Y lo leemos en Eclesiastés 7, 25 y 26. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte
a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Es terrible la mujer que es como gotera continua, ¿no? La insensata, la mujer insensata. Tuvimos nuestro congreso el año pasado de vírgenes sensatas, ¿no? Y con aceite en sus lámparas, y qué triste que de 10 vírgenes 5 eran insensatas, que cayeron en la indolencia, la tibieza, la indiferencia, y perdieron el aceite, y se quedaron como lámparas de adorno religioso. Terrible. Y vemos cuántas personas han actuado así, con esa insensatez, aún habiendo conocido a Cristo. Imagínate los que no le quieren conocer, qué insensatez tendrán en sus vidas, ¿no? Sensatez es sentido común, es lo cabal, lo correcto, eso es lo que significa. Y bueno, pues ¿cuántos podrían rectificar ante la insensatez? ¿Rectificar? Bueno, metí la pata. De hombres es errar, de sabios es rectificar. El arrepentimiento. Esa sabiduría es la verdadera sabiduría. Es la verdadera sabiduría. Todo ser humano se equivoca, pero si tiene el arrepentimiento oportuno, pues ahí viene la sabiduría, ¿no? Cambio de mente, Cambio de mente, verdadera sabiduría. Pero el que se obceca y sigue y persiste en su opinión diabólica, insensata, se está perdido. Y bueno, pues podemos leer, hay un proverbio ruso que me gusta mucho, dice, es mejor volverse atrás que perderse en el camino. Ya que no, está todo el mundo contra Rusia, bueno, todo el mundo, casi todo el mundo, porque China no está y es el país más poblado de la Tierra, aunque ahora India parece que ya está pasándolo. Y así, pero si es que estar en contra de un país es una vergüenza. Hay que estar en contra de las actitudes de los gobernantes, ni siquiera en contra de esas personas que son pues marionetas de los demonios, si son malvadas. En cualquier caso, qué bueno, mejor volverse atrás, ¿verdad? A tiempo, ¿verdad? Sí. Y bueno, por eso incluso hasta el divorcio es bíblico. Siempre viene por causa del pecado el divorcio. Pero cuando un hombre descubre que su mujer pues es adúltera o está haciendo brujería, hechicería, o puede divorciarse, debe divorciarse, o al revés, pues yo creo que el Señor, cuando hay porneia y la Biblia, pues autoriza el divorcio. El problema es que si no fueron sabios al casarse. El problema es que no fueron sabios al casarse, pero ya se quedan con menos sabiduría pero podían todavía. Cambiar. Sí, claro. Y entonces rectificar, decir, bueno, esta mujer me va a llevar al infierno, a la ruina. A la ruina completa. Y no, me está haciendo un desgraciado. Sí, generalmente hay divorcios, Miguel. Es más, casi todas estas feministas que vemos en las noticias están todas separadas. No, en las familias. Es que ¿quién puede aguantar una mujer así como dice que una mujer continua, una Jezabel? Son ellas mismas que no quieren familias, no quieren ningún tipo de sujeción. Entonces, casi todas están separadas. Bueno, pues que el Señor las bendiga y las ayude. Proverbios 14, 29. Vamos a ver. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Sí, mejor es dominio propio, sensatez, y el que controla su lengua es varón perfecto. Los necios se airan y la ira produce insensateces. Y bueno,
imágenes en Primera de Samuel, textos muy largos. Quizá no son Vamos historias. a leer la historia de Nabal, que significa insensato. Primera de Samuel 25, del 1 al 13. A ver, perdón. Sí, lo lees rápido. Sí. Sí. A ver, son tan finas las hojas. Murió Samuel y se juntó todo Israel y le lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, tenía 3000 ovejas, 1000 vacas. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb. Oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y le dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Hasta el 13 has leído, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí, entonces la historia es tremenda, ¿verdad? La consecuencia es que este insensato se enfrenta negándole a David en tiempo de guerra, que tiene a los soldados con hambre, está perseguido a muerte por el perverso rey Saúl, que lleno de celos, de envidia, intenta matar al ungido de Dios. Y este Nabal provoca a justicia de la ira del rey David, el ungido de Dios, que había protegido los ganados de este perverso, los había protegido de los bandidos, y no le da el alimento que necesitan sus soldados, y toma la decisión de masacrarle, y ya sabes que se entera la mujer de Nabal, y entonces ella se adelanta, lleva alimentos y para David. Abigail se llamaba. Abigail. Y prepara burros cargados de alimentos y se enfrenta. Y a los 10 días Dios mata el Señor permite que muera, ¿no? Este hombre, este insensato. Sí, cae muerto a los pocos días después de que Abigail consigue frenar a David. David no tiene, dándole reconocimiento, respeto y generosidad necesaria para sus soldados, ¿no? Y entonces dice: bendito sea Dios que te ha enviado para frenarme de no hacer una matanza, porque no iba a dejar a ninguno vivo, ni a ti ni a nadie de toda su casa. O sea, esa es la insensatez, ¿no?, de muchos que provocan guerras y provocan la ira de los poderosos, como estamos viendo, ¿no? Vamos a leer el Salmo 107, del 17 al 21. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Yahvé en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Yahvé y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Los insensatos fueron quebrantados por sus insensateces, pero algunos, o los que sea, clamaron a Dios y pidieron misericordia, y Dios les libró de las consecuencias de su maldad sembrada. Y bueno, pues podemos
leer una parábola impresionante del rico insensato, Lucas 12, 13 a 21. Sí, déjame que lo ¿Por qué? encuentre. Porque hemos hablado de la muerte de los insensatos que mueren con una mala muerte y de los sensatos que reciben la bendita muerte para tener paz y paz eterna, vida eterna y gloria con Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Toda la insensatez de la humanidad está hoy concentrada en buscar solamente el mamón, adorar al mamón, dinero, oro, lo que sea. Ahí está concentrada toda la insensatez humana. Y la realidad es que Jesucristo dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana de todo el mundo, está escrito en Marcos, o pierde su alma? Por tanto, tengamos esa sabiduría. Y como dice Pablo en Gálatas 3:1, a los insensatos religiosos: habéis empezado por el Espíritu y volvéis a la letra, a la carne, a la tradición, a la religión. Habéis recibido el pacto de la gracia, de la misericordia, de la bondad, de la victoria y poder de Dios en Cristo Jesús, y volvéis a la tradición, a los dogmas religiosos insensatos. Y yo por eso quiero que terminemos hoy, que estamos en Pascua, pues con 1 Corintios 1:18. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 18 has dicho, ¿no? Sí. No el 1, ¿no? Sino, porque la palabra de la cruz Sí, 1 es Corintios. Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. A los que se salvan. Locura, insensatez, eso es para muchos la cruz. Y prefieren llevar muñecos de Cristos crucificados, transportados en carros, o llevar ese crucifijo en su pecho, en lugar de llevar la cruz verdadera de la voluntad de Cristo, negándose a sí mismos y siguiéndole en obediencia. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cada día, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la cruz que es locura. La cruz manejable, llevada así entre las manos o en el cuello o puesta en un atril o no sé dónde, es manejable. Esas cruces fáciles son cachivaches religiosos. Pero la cruz de la circuncisión diaria del ego, para morir cada día la carne a nuestra voluntad pecadora, esa sí que es locura para el carnal que ama el pecado. Y por eso Pablo dice a los Efesios 5:17, por tanto, puedes leerlo para terminar, porque hemos hablado de sensatez y terminamos. Efesios 5:17. Que la mayor sensatez, llevar la cruz, negarse a sí mismo. La mayor sensatez es ser salvo por la eternidad. La mayor sensatez
17. Es recibir la vida eterna de Cristo. Por Esa, tanto, sí. no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Y cuál es? Salvarnos. La voluntad del Señor es nuestro bien. Salvarnos y encima hacernos felices aquí en la tierra. Libres de codicias, de ansiedades, de angustias, de temores, de violencias. Libres del pecado. Benditos en la paz de Dios. Así que saludémonos, no solo en esta Pascua, con el verdadero saludo. Gracia y paz en Jesucristo. Hasta el próximo programa. Si Dios Si Dios quiere, vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque un día nos diste entrada, Señor, a conocerte, presentaste nuestra gran necesidad de ti, Señor, y nos diste también el arrepentimiento y la humildad para postrarnos ante tu cruz, Señor. Gracias. Gracias por la obra preciosa, redentora de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por el milagro maravilloso de cada hombre y mujer salvados por esa sangre derramada. Gracias. Sigue extendiendo, Señor, tu reino y tu justicia. Sigue tocando las vidas. Sigue derramando, Señor, tu Espíritu Santo. Y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Porque todo esto ha de venir a la tierra, Señor. Gracias. Despierta a hombres y mujeres para que te sirvan y que sean tus seguidores fieles. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues felices Pascuas, pero todos los días del año. Y de Semana Santa nada. No puedes ningún espacio temporal ser santo, pero tú y yo podemos vivir santificados cada día por la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad, nos santifica, agarrados a Él, confiando en Él, descansando en Él. Paz, Shalom. El gran Shabbatón de Shabbat Shalom se produce en la paz, en las fiestas divinas, y gracia y paz que solo Jesucristo da. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.